Muy buenos días. A continuación les hablaremos sobre nuestra exposición del proyecto integrador ordinario sobre el tema que es nociones de derecho, de la asignatura Teoría General del Derecho. Los integrantes que conforman esta exposición son Ascor Almeida Alexander Alain, Sul Novelo David Alejandro, Quijano Díaz Cristian Alejandro y su servidor Maya Costa Robin Jesús. A continuación, nuestro compañero Quijano Díaz Cristian Alejandro les presentará el primer tema. Bueno, el primer tema podemos ver el capítulo 1, el cual es los de conceptos de norma y ley natural. Primero es los de juicios enunciativos y juicios normativos. Los juicios enunciativos son esos enunciados que contienen afirmaciones que al ser sometidos a comprobación tienen la posibilidad de ser verdaderos o equivocados. Por otro lado, un juicio normativo son esos enunciados que contienen afirmaciones que al ser sometidos a comprobación tienen la posibilidad de ser válidos o inválidos. Lo que quiere decir de juicios enunciativos es que primero se tiene que afirmar para que se pueda ser comprobado y que pueda tener una posibilidad de ser verdadero para no equivocarse. Y en los juicios normativos es el que se somete a la comprobación, el de conceptos de ley natural. El término de ley natural tiene dos gigantes usos. Puede referirse al dictamen que emana del motivo y de los derechos que se fundan en nuestra naturaleza humana, o a la regla física que instruye la conducta de los cuerpos frente a determinadas condiciones. Pues, como os dice, se basa de dos usos. ¿Cuál es el motivo y los derechos? Normas de conducta y ley naturales. La ley natural es un juicio que expresa relaciones. Conducta es, en cambio, una regla de comportamiento que ordena deberes o confiere derechos. Posee en común que las dos son productos del pensamiento del hombre. Concepto del deber. El deber jurídico es una obligación fundada por una regla jurídica que tiene que ser respetada por las personas. Un deber jurídico es una obligación que tiene que ser respetada por todas las personas. De lo opuesto, su cumplimiento supondrá una sanción o castigo. Pues como está diciendo, se tiene que respetar a las personas y también que es una obligación y un cumplimiento. Teoría kantiana de los imperativos. Los juicios que postulan deberes divídense en categóricos e hipotéticos. Los primeros ordenan sin condición, los segundos condicionalmente. Esa dicotomía encuentra su antecedente en la moral kantiana. Reglas técnicas e imperativos hipotéticos. Los imperativos hipotéticos son juicios que condicionan la acción para conseguir un fin determinado. Dicho se caracteriza por las normas de artes o inicios de capacidad, las cuales son normas técnicas e imperativas pragmáticas. Con los fines obligatorios y no obligatorios, en el planteamiento e interacción de objetivos hay, según Nicholas Harman, tres instantes diferentes. El primero sería la elección del fin, que tiene un sitio que el individuo en uso de la independencia concibe determinado un objetivo. En el segundo se encuentra la selección de los medios,
que es ambientado por diversos por la obtención del fin, el individuo puede utilizar de su independencia albedrío. Puede optar por el cual le aparezca más adecuado. Y el tercero es la ejecución, que es las primeras fases representan sentadas protestas del árbitro personal. La tercera se desenvuelve de forma elemental, la ejecución de los objetivos se superan inexorablemente siendo idóneos los medios. Los objetivos obligatorios y no obligatorios dependen constantemente del querer humano. Los imperativos hipotéticos como normas que estatuyen un deber condicional. Los imperativos hipotéticos son reglas que estatuyen un deber condicional, o sea que para que se transforme un imperativo categórico, se necesita que el individuo haga todos los supuestos jurídicos establecidos por el derecho. Es una regla jurídica que instituye un deber condicional debido a los supuestos normativos una vez que se hacen crean efectos jurídicos que nuestra regla prevé. En el capítulo 2 podemos ver el moral y el derecho. Con interacción a la moral existe monumental diferencia con el derecho, debido a que la moral no solo tiene relación con la vida exterior, como el derecho, sino que reglamenta y fundamenta la vida interna del sujeto, cuyos actos íntimos o ocultos no escapan a sus mandatos. La moral estima que en su esencia al final que impulsa a los actos, que mientras tanto que el derecho estima preferencias y los resultados de los mismos. Unilateralidad de la moral y bilateralidad del derecho. La unilateralidad de las reglas éticas se hace consistir en que frente al sujeto a quien obligan, no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de sus deberes. Las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Frente al jurídicamente obligado, encontramos siempre a otra persona facultada para reclamarle la observancia de lo prescrito. Interioridad y exterioridad. La exterioridad es la regla jurídica únicamente toma presente la adecuación externa del comportamiento como el deber estatuido en la regla, sin importarle el fin o convicción del individuo obligado. Se opone a la exterioridad en la cual el cumplimiento del deber no se hace solo de conceso con la regla, sino conforme a los principios y convicciones del obligado. Coercibilidad e coercibilidad. La coercibilidad radica en que el Estado tiene la probabilidad de ejercer mediante la fuerza pública una sanción si el individuo se niega a atacarla. A esto se le opone la incoercibilidad, que radica en que la regla se ha de consumar de forma espontánea. No puede obligarse a los individuos que no cumplan mediante la fuerza judicial. La sanción es un mal o mal que sobreviene por el cumplimiento de una regla. Y a partir de aquel criterio, cada una de las reglas poseen sanción, no obstante, solo las jurídicas cuentan con coercibilidad. La autonomía y heteronomía. La heteronomía supone que las reglas jurídicas son creadas por otra persona distinta al destinatario de la regla y que ésta además es obligada en oposición a su voluntad. Esta característica se opone a la soberanía, que supone que la regla es creada según nuestra conciencia del individuo. Es autolegislación, es darse sus propias leyes.
continuación, la vida humana está sujeta a obligaciones, las de carácter moral son unilaterales e imperativas, y las de carácter jurídica son bilaterales y imperativas. La teoría de la postula que cuando la ley escrita sea incompatible con los principios de justicia sustancial a un nivel intolerable, o cuando la ley positivizada se encuentra explícitamente en abierta contradicción con el principio de igualdad, el cual constituye el fundamento de toda justicia. El juez debe abstenerse de aplicar esa ley por razones de justicia sustancial, a pesar del polémico uso de fórmula de Rand-Bruch. Esta fórmula permite explicar el problema de la extrema injusticia del derecho, los límites morales del derecho y la relación necesaria entre el derecho y la moral, pues con la incorporación de esta forma, una injusticia extrema en nombre del derecho puede llevar a que la norma extremadamente injusta pierde su estatus legal. A continuación, mi compañero David les hablará sobre el siguiente tema. Pues, primero que nada, buenos días, compañeros. El capítulo 3 que abarca el libro sobre el derecho y los convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales se distinguen de normas jurídicas, ya que en las disposiciones de carácter legal se pone una sanción que podrá ser impuesta por una autoridad a quien anteriormente se le otorgó una facultad coercitiva. Igual dentro de este capítulo abordamos varias tesis de varios autores. La primera tesis que nos presenta es la tesis de Giorgio Del Vecchio, que distingue entre las normas jurídicas y convencionalismos sociales. Una norma jurídica es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Lo que lo caracteriza es el tipo de normas, a diferencia de las morales, es que pertenecen a un sistema jurídico y por ende tienen validez jurídica. En este caso podría ser como, por un ejemplo, como una constitución. Y los convencionalismos sociales se distinguen de las normas jurídicas en que las disposiciones de carácter legal suponen una sanción que puede ser impuesta por una autoridad. La siguiente tesis que nos habla el capítulo de la tesis de Rodolfo Stammler, la cual en su concepción del derecho se inscribe en la filosofía neocantiana, que asume la eliminación de la metafísica y busca una clasificación formal de la normalidad. Esta tesis propone aplicar estrictamente el método formalista, que prescinde de los contenidos necesariamente limitativos y no universales de los ordenamientos jurídicos particulares. De igual forma, distingue al convencionalismo social y a la norma jurídica atendiendo a su grado de pretensión y de validez, ya que el comportamiento de la norma jurídica es incondicional y no depende de una voluntad en particular. La tesis de Rodolfo Hering. Y en otras, antes de la profundizar a mis estudios, las reglas convencionales se me hubieran preguntado en dónde radica una diferencia entre aquellas y el derecho. Habría respondido únicamente en la diversidad de su fuerza obligatoria. Esto es Rodolfo Hering al momento de presentar su tesis ante todos. Y la siguiente es la doctrina de Félix Romo. Según esta doctrina, los conceptos jurídicos y los convencionalismos sociales deben ser distinguidos atendiendo a su diverso origen. En la tesis de Luis Recanten,
Según esta tesis, los usos sociales y los procesos éticos tienen los siguientes puntos de contacto. El primero es que carece de organizaciones coactivas, destinadas a vencer la resistencia de los sujetos insumisos. La segunda es que las acciones no tienden al cumplimiento ejecutivo de la norma infringida, ya sea moral, y unos difieren. Uno, en que aquella considera al obligado en su individualidad, y esto se refiere a él como sujeto funcionario o miembro de la intercambiable. Segundo, la moral exige una conducta esencialmente interna y los usos en un comportamiento fundamental externo. La tercera es que la primera posee validez ideal y los segundos tienen vigencia social. 4. La moral es autónoma. Los convencionalismos son heterónomos. El siguiente capítulo es el capítulo 4, que son las principales acepciones de la palabra derecho. Como primer punto tenemos el derecho objetivo, que por derecho objetivo se entiende el conjunto de las normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación. Las características de este derecho es el derecho objetivo en tanto el derecho coercitivo, es decir, que genera obligaciones y puede tener dos orígenes, que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es el conjunto de derechos derivados de la propia condición humana, y el derecho positivo que responde en cambio al ordenamiento jurídico específico de una nación. El derecho subjetivo. El derecho subjetivo nace de una ley o un contrato a través del cual adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien, por mutuo acuerdo y siempre dentro del conjunto de obligaciones. La clasificación del derecho subjetivo. Existen de clasificar el derecho subjetivo atendiendo a criterios diferentes. Según la conducta debida, el derecho subjetivo será a la conducta propia o a la conducta ajena. Según su efecto, el derecho subjetivo será relativo o absoluto, y según el régimen jurídico, el derecho subjetivo será público o privado. Como un ejemplo del derecho objetivo y subjetivo, podemos tener el derecho a poder apoderarse de aquellos bienes que no son propios del derecho a la propiedad. Igual, ambos derechos, tanto el subjetivo como el objetivo, tienen relación entre sí. Pues, como ejemplo, mientras el derecho objetivo obliga al pago de las deudas, el derecho subjetivo es el que ampara al acreedor al momento de pagar esa dicha deuda. El derecho vigente. Se denomina derecho vigente aquel derecho establecido por el Poder Ejecutivo en territorio y tiempo determinado, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. Las características del derecho vigente. El derecho vigente se caracteriza principalmente por el factor tiempo, es decir, su vigencia que lo limita en ejecución y acción. La validez del derecho vigente dependerá del conjunto de requisitos que deba cumplir, los cuales son establecidos por las normativas que los rigen. Y el derecho vigente es reconocido por el Estado, ya que se crea y se fundamenta a través de los diferentes órganos que lo conforman. Un ejemplo de este código del derecho vigente sería el Código Penal, los derechos agrarios, derechos mineros, el Código Civil, un código procesal. Como siguiente tema tenemos el derecho positivo. Se entiende por derecho positivo el conjunto de leyes que han sido elaboradas a lo largo de los años durante los diferentes momentos políticos, económicos o sociales de un país. Es decir, el derecho positivo tiene validez tanto en el presente como en el futuro, así como lo tuvo en el pasado. Un ejemplo de derecho positivo sería el derecho a la educación pública, derecho a la inclusión de los niños y niñas o adolescentes con alguna discapacidad, al igual que el derecho de la nacionalidad, derecho a un orden social, entre otros. Las ramas del derecho positivo. El derecho positivo se clasifica principalmente en dos categorías o ramas, derecho público y derecho privado. Esta división data de los tiempos de la antigua Roma y se fundamenta en la distinción entre los asuntos de la vida privada de personas y asuntos de la vida pública del Estado. Las ramas del derecho público son el derecho constitucional, el derecho administrativo,
el derecho penal, derecho internacional público y derecho eclesiástico. Las ramas del derecho privado son el derecho civil. El derecho civil es aquel que regula las relaciones privadas entre las personas, sus derechos, libertades, patrimonios y la transición de bienes hereditarios. Igual se encuentra el derecho mercantil, que es aquel que rige las transacciones e intercambios de bienes y servicios. El derecho laboral, que es aquel que rige las relaciones de trabajo. El derecho rural, que es el que regula los asuntos del campo y la producción de alimentos. Y el derecho natural, que es un conjunto de normas y principios jurídicos que se derivan de la propia naturaleza de la razón humana. El derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural y el derecho positivo poseen una semejanza en que ambos son un conjunto de normas justas, reguladoras de la conducta humana. El derecho natural es universal y eterno, en cambio, el derecho positivo es temporal, ya que este se adapta a los cambios de la sociedad y rige a una sociedad determinada. Un ejemplo del derecho natural que podríamos poner es el derecho a comer, derecho a tener un buen trato, el derecho a la libertad, el derecho a tener un trabajo, a tener una propiedad, el derecho a tener identidad. Esos son algunos ejemplos que podríamos poner en el derecho natural. Bueno, como siguiente tendremos a nuestro compañero Robin May a exponer el capítulo 5. Bueno, a continuación les hablaré sobre el capítulo 5, que trata sobre las fuentes formales del orden jurídico. Como primer punto está la noción del fuente de derecho. Este término de fuente de derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy para las personas. En los países con derecho escrito, las fuentes del derecho son generalmente encontradas a tratados internacionales, constituciones, leyes y reglamentos. Son fuentes del derecho todas aquellas que se originan del derecho y las normas que se aplican a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Constitución hay leyes que rigen que todas las personas debemos de cumplir, como ciertas reglas que son, por ejemplo, cumplir un cierto requisito de salarios mínimos cuando rompemos alguna ley. Se consideran fuentes de derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Por ejemplo, de ello es la costumbre y la religión que establecían los códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la costumbre y la religión, nosotros hemos establecido una cierta conducta a lo largo de los años, que esto nos ha regulado a ser buenas personas para tener buenos hábitos y no adquirir malos vicios. Como segundo tema es la legislación. La legislación es un conjunto de normas y leyes que regulan las relaciones entre las personas de un país o de un sector determinado. Gracias a la legislación se puede organizar un determinado sector y un país en su conjunto. Se trata de un conjunto de normas y reglas que hacen posible regular y organizar la vida de las personas en determinados campos. El proceso legislativo. Como primer punto está la iniciativa, que es el acto por el cual determinamos órganos de Estado que someten la consideración del Congreso de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros presentemos una idea al órgano del Estado y va a tener una planteación durante todo este proceso para que pueda tener la iniciativa de formar una nueva ley. Discusión. Es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas, a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Bueno, en este nos habla sobre que durante un determinado tiempo la Cámara va a deliberar acerca de la ley que vamos a establecer primero que nada y se van a hablar sobre las iniciativas que se deben de tomar para poder aprobar estas leyes. Aprobación es el acto por el cual la Cámara acepta un proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que la Cámara y los órganos del Estado hayan planteado la iniciativa, la discusión,
van a entrar en un conjunto de diferentes para poder aprobar estas leyes. Sanción. Se da este nombre a la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. La sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las cámaras. ¿Qué quiere decir? Que después de que se hayan aprobado esas cámaras, la sanción va a determinar que cualquier persona que haya roto aquellas reglas se le va a aplicar alguna sanción. Publicación. Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla. Iniciación de la vigencia. Es el derecho patrio y existen dos sistemas de iniciación de la vigencia, que es el sucesivo y el sincrónico. La costumbre como fuente de derecho. La costumbre en derecho es la forma de actuar y uniforme sin interrupciones que, por un largo periodo del tiempo, adoptan a los miembros de una comunidad. Como la creencia de dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es obligatoria. ¿Qué quiere decir con costumbre? Bueno, a lo largo de nuestros tiempos hemos sido constantes en formar parte de la Constitución que nosotros vamos a aumentando durante todo este tiempo. Distinción entre la costumbre y los usos. Con gran frecuencia, el legislador remite al magistrado por la solución de determinadas controversias. Los usos locales o profesionales. Tal cosa ocurre principalmente en material mercantil. La costumbre es una norma jurídica que se manifiesta en el uso social reiterado. ¿Qué quiere decir? Que en base a las costumbres vamos a tener diferentes usos. Como ya hemos hablado anteriormente, la costumbre nos rige y nos forma durante un determinado tiempo y los usos son los que nos hacen llegar a formar esas dichas acciones. La costumbre en el derecho mexicano. La costumbre desempeña en nuestro derecho un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga tal carácter. No es, por ende, fuente inmediata, sino mediata o supletoria del orden positivo. La costumbre constitucional es una especie de costumbre con valor o significado jurídico. Es la relación con la forma y sistema del gobierno, los órganos del propio gobierno y con las garantías individuales y sociales. Por ejemplo, a lo largo de nuestro tiempo, la costumbre en el derecho mexicano son las leyes que hemos tenido constantemente y nosotros las acatamos de diferente forma para que no hayan fenómenos y podamos tener procedimientos políticos que enmargen jurídicamente a nuestro país. La jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia es una fuente del derecho compuesta por los actos pasados de los que ha derivado la creación o modificación de las normas jurídicas. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido, procesos de creación de normas individualizadas. Son normas jurídicas concretas, específicas, individuales o particulares, tales son como los contratos, los testamentos y las sentencias y las resoluciones administrativas. La doctrina estudia los manantiales de donde brota el derecho, investiga el papel histórico y las relaciones existentes entre las diversas fuentes. También les hablaré sobre el capítulo 6, que nos habla sobre la clasificación de normas jurídicas. Como primer punto están los principales criterios de la clasificación. Para la clasificación es un problema de perspectiva. Hay tantas clasificaciones como criterios de división. Por la selección de estos no debe ser caprichosos. Las clasificaciones están divididas en 11 agrupaciones, las cuales son. Como primer punto es desde el punto de vista del sistema que pertenece. Todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo. Tal pertenencia depende a la disponibilidad de referir directa o indirectamente de la norma en cuestión a otras de superior jerarquía y en las últimas instancia, una norma en cuestión llamada Constitución o Ley Fundamental. Estas están divididas en tres, las cuales son nacional, extranjero y derecho uniforme. El nacional pertenece a un sistema jurídico dentro del país y el extranjero pertenece a un sistema jurídico de otro país al que no estamos establecidos. Y el derecho uniforme, de uno o más países que adoptan ciertas normas comunes. Desde el punto de vista de su fuente, los preceptos del derecho pueden ser formulados, según hemos visto, por órganos especiales, que estos están divididos en tres, los cuales son legislativas,
consuetudinarias y jurisprudenciales. Las legislativas nacen del Congreso de la Unión. Las consuetudinarias nacen de la costumbre y las jurisprudenciales nacen del Poder Judicial. Del Poder Judicial, por ejemplo, a los que están conformados como la Cámara de Diputados, que establecen las leyes que nosotros vamos a establecer en un determinado tiempo de nuestra vida. Desde el punto de vista de su ámbito especial de validez. El ámbito espacial de validez es la porción del espacio en que el precepto es aplicable, intemporal, está constituido por un lapso durante el cual conserva su vigencia el material por el que regula y el personal por los sujetos a quienes obliga. Por ejemplo, están divididos en generales, locales, estados y municipios. Por los generales se encuentran la ley de amparo, en los locales la ley de protección del medio ambiente y los estados ley de deuda pública. ¿Qué quiere decir con la ley de protección del medio ambiente? Que vamos a tener unas ciertas leyes que deben determinar el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, no tirar basura a los lagos, al mar, y no tirar basura en diferentes áreas que están establecidas como cuidado, como lo son las áreas verdes. Desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Pueden diferir las primeras como aquellas cuyo ámbito temporal de validez formal se encuentra establecido de antemano. Las segundas como aquellas cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio, por ejemplo, de vigencia determinada y vigencia indeterminada. En la vigencia determinada está la ley de habilitante y la ley de inmovilidad laboral. Y la vigencia indeterminada está como el Código Civil y el Código Penal. Dentro del Código Civil puede ser el matrimonio, que no sabemos en cuánto tiempo se puede acabar y necesitemos hacer un divorcio. Y como Código Penal, cuando hayamos roto algunas reglas, deberemos estar establecidos dentro de un carácter que nos obliguen a tener que cumplir aquellas normas. Desde el punto de vista de su ámbito material de validez, los preceptos del derecho pueden también ser clasificados de acuerdo con la índole de la materia que regulan. Estas clasificaciones tienen un fundamento en la división del derecho objetivo en una serie de ramas. Por ejemplo, como lo son derecho público y derecho privado. En el derecho público las primeras se dividen en su vez en constituciones administrativas, personales, procesales e internacionales, industriales, agrarias y penales. En derecho privado, la segunda está dividida entre civiles y mercantiles. En los civiles y mercantiles. Esto quiere decir que durante un determinado tiempo el derecho privado se hace en obras de los ganaderos que ayudan a diferentes normas. Desde el punto de vista de su ámbito personal de validez. Desde el punto de vista, estas normas del derecho se dirigen en genéricas e individualizadas. Las genéricas son las que obligan o facultan a todos los comprometidos dentro de una clase designada por el concepto de la disposición normativa, como son, por ejemplo, la norma laboral. Individualizadas son las que obligan o facultan uno o varios miembros de la misma clase, individualmente determinados, por ejemplo, como son los contratos y los testamentos. Desde el punto de vista de su jerarquía, los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser el mismo o de diversos rangos. El problema del orden jerárquico normativo fue planteado por primera vez en la Edad Media, siendo un poco más tarde regalado al olvido en los tiempos modernos, en los cuales se encuentran constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas, como diferentes puntos como son orgánicas, de comportamiento, mixtas, privadas y públicas. En las constitucionales se encuentran los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes dentro de la República. En las ordinarias se encuentran las leyes ordinarias que tienen que ver con la Constitución y ver que las sigamos de la forma en las que están establecidas. En las reglamentarias se encuentran la ley de amparo. En las individualizadas se encuentra la justicia y la educación que necesitamos durante un determinado tiempo de nuestra existencia, donde tenemos que cumplir las reglas establecidas. En las orgánicas se encuentra la ley orgánica constitucional. El de comportamiento se encuentra la ley de atracción, ley de sustitución y ley del control. En las mixtas son normas externas y normas heteroromanas.
En las privadas se encuentra como el matrimonio, las reglas que rigen las relaciones profesionales, y en las públicas del derecho laboral se encuentran el derecho a las personas a la vivienda. Desde el punto de vista de sus sanciones, estas están consideradas como 4 leyes, como son la ley perfecta, la ley más que perfecta, la ley menos imperfecta y las leyes imperfectas. Desde el punto de vista de su cualidad. Desde este punto de vista se dividen en positivas o permisivas y negativas o prohibitivas. Las positivas o permisivas son el derecho a la identidad y derecho a la propiedad. En el derecho a la identidad es que cada persona cuando nacemos tenemos derecho a tener establecidos dentro del carácter de nuestro país y tenemos derecho a tener una propiedad como es una casa, un rancho, cualquier cosa que podamos tener. Y como prohibitivas o negativas, la prohibición del robo y la prohibición del asesinato. Estas prohibiciones del robo y del asesinato no se pueden hacer porque están establecidas que están prohibidas. Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, hay normas jurídicas que tienen por sí mismos sentido pleno, en tanto que otras solo poseen significados cuando se les relaciona con preceptos del primer tipo, como lo son primarias y secundarias. En las primarias son las normas primarias que imponen obligaciones como las leyes penales, y en las secundarias son aquellas que autorizan a los jueces decidir casos o al Congreso a dictar leyes. Desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares, son taxitativas aquellas que obliguen a todo caso a los particulares independientemente de su voluntad. Estas están divididas en dos, en taxitativas y dispositivas. En las taxitativas se encuentran el Código Civil, el cónyuge que conviva con su tutelado y a los padres. Y las dispositivas se encuentra el Código Laboral, la ley del Código Civil y ley del Código Militar. A continuación, nuestro compañero Alexander Alaí nos hablará sobre el siguiente tema. Derecho público y Estado. Derecho público y privado, perdón. El derecho público lo definen los romanos de tal manera que dice que el derecho público es el que lo trata el gobierno romano y que se divide en tres, en el cual son el sacro, los sacerdotes y el magistratus. Estos mayormente van dirigidos hacia el pueblo, como los romanos dicen. Dice que el derecho público se refiere a la organización del Estado y a las relaciones con los particulares. También forman parte para ser modificados por parte de los particulares, y que el ius publicum dice que emanaba además de los órganos del Estado, los cuales se encargaban de expresar la voluntad del pueblo romano. El derecho privado igual los romanos lo definen de tal manera como está en el PowerPoint, y dice que se refiere a la utilidad que le dan los particulares y que regula relaciones y actividades que estos hacían. El derecho privado, como ya dije, lo utilizaban los particulares para ser modificada y por su voluntad para obtener o garantizar sus propias garantías o obtener lo que ellos querían. También el derecho privado regulaba mucho las agrupaciones familiares, como fue el matrimonio y el patrimonio que sostenían. Y también fue uno de los primeros derechos que el Imperio Romano tuvo. El derecho privado se clasificaba como natural, que tenía la gente, y también el derecho civil que sostenían. Sí. Las teorías romanas. Las normas legales dicen que se dividen en dos, el derecho privado y el derecho público. Estas se pueden encontrar en las obras de los juristas romanos, una doctrina clásica integral que estaba en una de las frases del ciclo jurídico de Upiano, que se llama la Ley de Servicios Públicos, en el cual habla del derecho privado y el derecho público. Dice que el derecho público es la ley sobre la conservación de las cosas romanas. El autor trató de solucionar el problema que se planteaba anteriormente entre la intervención del Estado en las relaciones jurídicas. Se pueden determinar comprobando si la actividad de los organismos pertinentes están sujetos a una legislación especial o leyes comunes. Si se promulga la ley especial para regular esta relación, es del derecho público.
Actualmente las agencias estatales se rigen por el derecho común, por ejemplo, cuando el Estado compra ciertos bienes particulares de acuerdo con las regulaciones del derecho común, es considerada una norma privada. Supuestos jurídicos. Se da el nacimiento, la transmisión o la extinción de algo, también por la protección o la extinción de facultades y obligaciones. Estas están constituidas por hipótesis y por una disposición según el autor Corconuf. El autor Fritz Scheer dice que no hay consecuencias jurídicas sin el supuesto del derecho. Esto quiere decir que si el supuesto derecho o, por ejemplo, la ley no existe, si alguien la viola, por no existir la ley, no hay consecuencia jurídica, no hay sanción. Los hechos jurídicos dependientes e independientes. Los dependientes son estas que por sí solas están formuladas y se relacionan por la ley. Y los independientes son que no necesitan de ley ni de otro supuesto jurídico para existir o darse hoy. Hay dos, unilateral y recíproca. La unilateral son las consecuencias de un supuesto jurídico al nacer cuando esta no se realiza. Y el recíproco es cuando por sí sola crea consecuencias al derecho. Hechos jurídicos compatibles e incompatibles. Los compatibles son los que se pueden combinar con otros jurídicos y van a seguir dando efecto, y los incompatibles son cuando se combinan con otro supuesto jurídico y por sí mismos se anulan y no tienen efecto. Contrato, dice el autor Potier, que es un hecho permitido por la ley y que obliga a otros o abusa para que esto exista un convenio. Esto quiere decir que el cuasicontrato es un convenio entre personas y que aunque no estén de acuerdo o no estén satisfechos con los términos y condiciones, se ven obligados a firmar por obligación de la ley. El cuasidelito es llamado en el derecho penal un delito culposo, en la cual el individuo está violando de forma inconsciente e involuntaria la ley, y aunque la está haciendo de forma involuntaria e inconsciente, aún se puede penar. El delito es la violación directa de la ley, estando consciente y por voluntad propia, la cual se pena con el derecho o el Código Penal. Conclusión, en pocas palabras, podríamos decir que esta materia, el de la teoría general del derecho, sin esta materia podríamos decir que no tendría coherencia las demás materias, porque como hemos visto como equipo y como grupo, podemos ver que la teoría general del derecho está muy reconciliada con otras materias como derecho romano, teoría general del Estado, historia del derecho mexicano. Y al poder hacer este proyecto y poder ver todos estos capítulos que hemos expuesto, nos podemos dar cuenta que en cada una de ellas tiene pequeñas partes de otras materias. Por eso, aparte de ser muy importante para nuestra carrera, es muy importante que el público en general conozca la teoría general del derecho, ya que con esta materia, pues podemos entender muchas cosas. Aparte, pues el derecho va a ser parte de nuestras vidas hasta el día que fallezcamos, y pues es muy importante conocer la teoría general y sus capítulos. Muchas gracias. Esperamos que le haya gustado nuestra presentación. Esto es todo. Muchas gracias, maestra y compañeros.